Buenas tardes. Nosotros vamos a hablar de lo que es la estructura del sistema tributario de la República Dominicana, que constituye el conjunto de normas, instituciones y tributos que regulan la recaudación de recursos por parte del Estado para financiar el gasto público. Antes de tú seguir, siempre recuerden que cualquier situación que se le presente en su presentación, generalmente siempre son los compañeros que evalúan. Ustedes ven, Ajá. hacen su evaluación para que ustedes eso lo tengan presente. Bien, siguen. Su estructura ha evolucionado significativamente desde la promulgación del Código Tributario y la creación de la Dirección General de Impuestos Internos, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico nacional. La comprensión de este sistema resulta esencial para ciudadanos, empresas y profesionales, ya que define las obligaciones fiscales de cada contribuyente y establece los mecanismos a través de los cuales el Estado financia, Una pregunta, digan, tú tienes eso, lo que tú estás diciendo está escrito, porque solamente está en la primera parte. sí, sí, yo no te preocupes, Porque yo me bueno, lo eso que sé. siempre es importante, ustedes, que cuando ustedes estén hablando, por lo menos eso que están hablando, lo tengan en grandes líneas en la presentación, porque luego se desconecta el que lo está viendo con lo que ustedes están diciendo. Ok, esta es la Sí, introducción a la exposición. sí. Entonces decía que Por eso define yo la... decía, esa introducción debió estar escrita Ok, así, en grandes líneas, ok, pues para que la gente se identifique con lo que tú estás diciendo. Sigue. ok. Decía que son mecanismos a través de los cuales el Estado financia lo que son la educación, la salud, las infraestructuras y los demás servicios públicos. La siguiente exposición tiene como objetivo describir y analizar la estructura del sistema tributario dominicano, sus principios rectores, los tipos de impuestos que lo integran, las instituciones responsables de su administración y los principales desafíos que enfrentan en la actualidad. Comencemos. Saludos, buenas, profe. Raymond Hernández. ¿Me escucho? ¿Me escucho, profe? Sí, 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 se escucha. Ok. Yo le voy a hablar acerca del marco legal e institucional del sistema tributario. Pasa a la siguiente página, gracias, por favor. Eh, para ir estamos viendo lo que mueve en la diapositiva. La Constitución de la República Dominicana establece en su artículo 243 que no podrá establecerse ningún impuesto, tributo o carga pública sin que haya sido creado por ley. Esto garantiza la seguridad jurídica de los contribuyentes y limita el poder tributario de los estados. Este artículo no es solo una regla técnica, sino más bien un muro de contención que protege el patrimonio del ciudadano frente al Estado. Entonces tenemos la ley 11-92. Pasa a la siguiente, Gladys. Esta ley promulgada el 16 de mayo de 1992 establece el Código Tributario de la República Dominicana. El objetivo de esta se crea para unificar, modificar y simplificar la administración tributaria. Esta ley busca asegurar que el Estado obtenga los recursos necesarios para el gasto público, estableciendo reglas claras sobre quién debe pagar, cuánto y bajo qué procedimientos. Entonces, en su estructura consta de 5 títulos, en los cuales en el primer título se refiere a las normas generales, procedimientos y sanciones tributarias. Este título es la base legal de todo sistema. No se refiere a un impuesto en específico, sino más bien a las reglas como tal. Aquí se definen los conceptos básicos como sujeto activo, que es el Estado, sujeto pasivo, que es el contribuyente. Se establecen los deberes formales, las facultades de la administración para fiscalizar los plazos y los derechos de defensa del contribuyente. En el título 2 nos habla del impuesto sobre la renta. Aquí nos dice que regula los impuestos que grava toda renta, provecho o beneficio obtenido por personas físicas, jurídicas y sucesiones. Aquí se pueden encontrar las tasas, las deducciones, exenciones y todo lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta.
En el título 3, acerca del ITEVIS, grava la transferencia de bienes industrializados y servicios, funciona mediante el método de deducción, donde el contribuyente cobra el impuesto al cliente, pero deduce lo que él mismo pagó a sus proveedores, pagando al Estado la diferencia del mismo. En el título 4 nos habla del impuesto selectivo al consumo. Este impuesto no se aplica a todos los productos, sino más bien específicamente a los que el Estado desea desincentivar o considera de lujos. Aquí podemos encontrar el alcohol, el tabaco, servicios de telecomunicaciones y algunos artículos electrónicos. Este tiene un fin extrafiscal que busca regular el consumo de productos que pueden ser dañinos para la salud o pueden afectar el medio ambiente. En el título 5 nos habla del impuesto sobre los activos, que establece un impuesto anual del 1% sobre el impuesto total de los activos imponibles de las personas jurídicas o negocios de único dueños. Y en conclusión, con la ley 1192, es la columna vertebral de la economía dominicana. A través de sus 5 títulos, logra equilibrar la necesidad de recaudación del Estado y, aunque ha sufrido numerosas modificaciones, se ha ido ajustando a los cambios económicos en lo que va pasando el tiempo. Entonces, siguiendo con las principales instituciones del sistema tributario, el sistema tributario de la República Dominicana está estructurado bajo una jerarquía normativa y administrativa, liderado por el Poder Ejecutivo, con instituciones específicas encargadas para la política fiscal y para la recaudación. En primer lugar, tenemos el órgano rector, que es el Ministerio de Hacienda y Economía. Es la institución máxima que dirige la política fiscal del Estado. Sus funciones incluyen diseñar y proponer las legislaciones tributarias y aduaneras, planificar los ingresos y gastos del financiamiento público, entre otras. También tenemos los organismos de recaudación, que son las entidades responsables de ejecutar la recaudación y fiscalización según su área de competencia. Aquí podemos encontrar la DGI, Dirección General de Impuestos Internos, que es el principal brazo recaudador del país. Su función es administrar y recaudar los impuestos nacionales internos, como el ITEVIS, Impuestos sobre la Renta, IPI, Selectivo al Consumo, entre otros. También tenemos la DGA, que es la Dirección General de Aduanas, es responsable de la gestión de las fronteras y comercios exteriores. Recauda los aranceles e impuestos derivados de las importaciones e exportaciones de mercancías. También tenemos la TCS, que su función radica en recaudar las contribuciones del Seguro Familiar de Salud, seguro de vejez, pensiones, discapacidades y seguro de riesgos laborales. También tenemos instituciones de apoyo central, como son las entidades que desempeñan roles fundamentales en el flujo de recursos y transparencia, como es la Tesorería Nacional, que es la encargada de la administración de los fondos públicos a través de las cuentas únicas del Tesoro y efectúa los pagos del Estado. También tenemos por esta área el Banco Central de la República Dominicana, que proporciona las estadísticas económicas y el marco de la política monetaria, que influye en la base imponible y en la proyección de los ingresos, para terminar en los ayuntamientos que tienen facultad de recaudador, en tasas locales como son en la basura y en publicidad en el exterior. Hasta aquí mi parte. A ver, yo creo que tú eres que sí. ¿Quién sigue de ustedes? Feliz. Yo le ¿Quién estaré sigue? hablando ¿Quién? sobre los ¿Quién? principios del Perdón. sistema. Buenas tardes, le habla Novelis. Ok. Sigue. Buenas tardes, ¿me escuchan? Yo les Sí, estaré Sí, hablando me acerca escucha. de los principios del sistema tributario dominicano. Pues bien, que no son más que las reglas básicas que orientan cómo se crean y aplican los impuestos en nuestro país. Estos principios están establecidos en la Constitución y en las leyes. Y su función principal es limitar el poder del Estado y proteger a los contribuyentes, garantizando un sistema justo y equilibrado.
Dentro de los principios contamos con el principio de legalidad. Este principio, Gladys, ¿puede pasar, por favor? Este principio establece que no hay impuestos sin ley, es decir, el Estado solo puede cobrar impuestos si existe una ley que lo autorice. Esto evita abusos y garantiza seguridad jurídica. Por ejemplo, impuestos como el ITEVI o el impuesto sobre la renta existen porque están establecidos en la ley. Luego contamos con el principio de igualdad. Este principio dice que todas las personas deben ser tratadas de la misma forma ante los impuestos. No debe haber privilegio ni discriminación. La Constitución incluso rechaza cualquier trato desigual entre los ciudadanos. O sea, que si dos personas tienen la misma situación económica, deben pagar lo mismo. Luego tenemos el principio de capacidad contributiva. Este principio establece que cada persona debe pagar según su capacidad económica, lo que significa que quien gana más dinero puede aportar más al Estado. De hecho, la Constitución Dominicana establece que todos debemos contribuir de acuerdo con lo que podemos pagar. Luego contamos con el principio de progresividad. Este principio complementa el anterior, o sea, lo que significa que a medida que aumente el ingreso, también va a aumentar el impuesto. Por ejemplo, o sea, si una persona con ingresos altos paga un porcentaje mayor que alguien con ingresos bajos, esto ayuda a reducir la desigualdad en la sociedad. El principio de no confiscatoriedad lo que protege es el patrimonio de las personas. Establece que los impuestos pueden ser tan altos, o sea, que los impuestos no pueden ser tan altos que le quiten todo a una persona. Es decir, el Estado puede cobrar impuestos, pero de manera racional, sin afectar la supervivencia del contribuyente. El principio de simplicidad. Este principio busca que el sistema tributario no provoque errores y evasión. Por eso, mientras más simple sea, más personas cumplirán voluntariamente con sus impuestos. Eh, Estos principios del Estado también protegen los derechos de los contribuyentes, promueven la justicia, permiten que el Estado tenga recursos para servicios como salud, educación y obras públicas. Además, el pago de impuestos es un deber de todos los ciudadanos para el desarrollo del país. Los principios del sistema tributario dominicano son fundamentales para garantizar un sistema justo, equitativo y transparente, porque gracias a este principio se busca que cada ciudadano contribuya de acuerdo con su capacidad, sin desigualdades ni abuso, ayudando así al desarrollo de la República Dominicana. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Yo le voy a estar hablando de lo que son la clasificación y tipos de impuestos. ¿Me escuchan? Sí, Hay un Gladys. micrófono Gladys. abierto. Perfecto, Gladys. Ok. Aquí muestro lo que es el contenido de los 6 puntos que yo voy a tratar en mi exposición, que son la definición de impuesto, la clasificación de los tributos, los otros tipos de impuestos, sistema tributario, impuesto al comercio exterior y otros tributos. Para comenzar, debemos entender qué es un impuesto. Y según el Código Tributario, los impuestos son tributos que se pagan sin recibir nada directamente a cambio. Esto es lo que lo diferencia de otros tributos. Eh, los impuestos tienen tres elementos claves que debemos recordar. Primero, no hay contraprestación, es decir, el Estado no nos da un servicio en específico por el pago. Segundo, existe un hecho imponible, que es la situación que genera la obligación de pagar. Por ejemplo de esto, un ejemplo de esto es el salario que recibimos o cuando se vende un producto. Tercero,
se basa en la capacidad contributiva, lo que significa que paga más quien tiene la capacidad económica, quien más tiene la capacidad económica de hacerlo. Eh, la clasificación de los tributos. Los impuestos se clasifican en cuatro categorías principales. Impuestos directos, que recae sobre la persona misma, sobre lo que gana o lo que tiene. Los indirectos, que recaen sobre los bienes y los servicios, y se trasladan hacia un consumidor final. Un ejemplo de esto es el ITEVIS. Los impuestos reales, eh, que no forman, no toman en cuenta el contribuyente, sino el objeto que se grava. Un ejemplo de esto es el IPI, que no importa que el dueño sea pobre o rico, sino el valor del inmueble. Y también tenemos lo que son los impuestos personales, eh, que aquí sí se consideran la condición del contribuyente. eh, Como un ejemplo, es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que tiene una escala progresiva. Quien más gana o quien más ingresos genera es el que más paga. Dentro de los otros tipos de tributos, o sea, dentro de los demás impuestos existen otros tipos de tributos que el Estado utiliza, que son la tasa, que es lo que pagamos cuando recibimos un servicio del Estado. Es decir, cuando vamos a sacar el pasaporte, cuando vamos a sacar un acta de nacimiento, cuando vamos a sacar la licencia de conducir. Eso es un servicio que el Estado nos da y por eso pagamos, se llama tasa. Están las contribuciones especiales, que es el aporte que el Estado demanda en virtud de una obra pública. Si recuerdan, ¿verdad? En una exposición que yo hice en tiempo pasado, decíamos que era una obligación, que no era un impuesto que no pedimos, que no hacemos, pero igual tenemos que pagarlo todos los años. Y que no importa si tenemos ingreso o no, igual había que pagar una contribución. Tenemos lo que son los ingresos parafiscales, que son cobros obligatorios que aplican a un grupo específico y que se usan para beneficio del mismo grupo. Un ejemplo de esto es el seguro familiar de salud o los AFP. Eh, Esos son la definición de perdón, estos son los impuestos directos. Impuesto sobre la renta, impuestos a los activos. El impuesto sobre la renta grava todo los que las personas y empresas ganan. Para las personas físicas la tasa va de un 0 a un 25%, es una tasa progresiva. Para las personas jurídicas es un 27% sobre la renta neta. Y los dividendos lo grava con un 10% sobre el monto distribuido. Los impuestos a los activos es aplicable solo sobre los bienes en poder del contribuyente y es un 1%. Eh, Tenemos dentro de los impuestos directos lo que es el IPI, que es el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. Grava a quienes son dueños de inmuebles con un valor alto. Eh, Su tasa aplicable es del 1% anual del valor del mercado del inmueble. Su umbral es 9.860.000.64. Ese es el umbral, es eh, actualizable, y si el inmueble no pasa de ese tope, si es menos de ahí, está exento. Entonces, aquí entramos con lo que son los impuestos indirectos. Eh, el ITEVIS es uno de ellos. El ITEVIS es quizás el impuesto más conocido por todos nosotros porque lo pagamos cada vez que compramos. Eh, es el equivalente dominicano al IVA, impuesto al valor agregado. Grava las transferencias de bienes industrializados y la prestación de servicios. Eh,
Su tasa general es del 18%, que se aplica a la mayoría de bienes y servicios. También tiene una tasa reducida de un 16%, que se aplica a algunos alimentos, como son queso, yogures, y entre otros. También hay alimentos o servicios que están exentos, como la canasta básica, los servicios de salud, medicamentos. Su declaración y pago es obligatorio por cada contribuyente registrado. El impuesto selectivo al consumo grava productos, grava productos específicos que se consideran de lujo o con efectos negativos para la sociedad. Eh, las bebidas alcohólicas y cerveza, el tabaco, los cigarrillos, combustibles derivados del petróleo, vehículos de alta cilindrada y las telecomunicaciones. El objetivo de este impuesto es doble porque trata de recaudar ingresos por un lado y por el otro desea se me fue la palabra, como hacer que las personas no lo consuman, sería la palabra. Eh, el comercio exterior. Los impuestos al comercio exterior son administrados por la Dirección General de Aduanas, DGA. Los aranceles de importación gravan los productos que entran al país. La tasa varía de un 0 a un 40%, dependiendo del tipo de producto, según el arancel dominicano. Eh, También tenemos lo que son eh, el impuesto a ciertas exportaciones y las tasas por servicios aduaneros, que son los cobros por procesar los documentos y la verificación de mercancías en los puertos y aeropuertos. La DGA coordina con organismos internacionales y aplica los tratados de libre comercio que ha firmado la República Dominicana. Dentro, finalmente, dentro de los tributos tenemos lo que son otros tributos, quizás que lo hemos utilizado y no sabemos que están dentro del tributo, del sistema tributario, que, que complementan la recaudación. Aquí está el derecho a circulación, o lo que conocemos comúnmente como marbete, que su tasa es variable, su pago anual es obligatorio para la circulación de los vehículos. Tenemos lo que son la sucesión y donaciones, que es un 3%, que grava las herencias y las donaciones recibidas. Tenemos las casas de cambio, que su impuesto, su tasa es variable y se aplica sobre las operaciones de compra y venta de divisas extranjeras. Eh, el seguro familiar de salud, que su tasa también es variable y se contribuye al sistema de salud. Tenemos la emisión de la primera placa, que también se paga un valor, según se paga al registrar el vehículo de nuevo. Aquí podemos ver un resumen de cómo está compuesto el sistema tributario y los principales impuestos, ¿verdad? Por lo que está compuesto. Vemos el sistema tributario en el centro y a su alrededor está el ITEVI, el IPI, el impuesto selectivo al consumo. Gracias. Profe, voy a hacer el corte de nuevo. Sí. Gracias. ¿A quién le toca? Sigue Kirsidania Ramos. Estoy por aquí. Muy buenas tardes, mi ¿Quién nombre está es hablando? Kirsidania Ramos. Ah, ok. Yo voy a hablar sobre la administración y recaudación tributaria. La DGI como eje del sistema tributario. La Dirección General de Impuestos Internos, DGI, creada mediante la Ley 166-97 y reestructurada por la Ley 227-06, es la institución responsable de la administración, recaudación, fiscalización y cobro de los tributos internos en República Dominicana. Además, es el organismo que garantiza que el sistema tributario funcione de manera eficiente
transparente y conforme a la ley, contribuyendo al desarrollo económico del país y al financiamiento del gasto público. También tiene un rol estratégico en la planificación fiscal del Estado, ya que sus políticas y controles influyen directamente en el nivel de recaudación y en la reducción de la evasión fiscal. Gladys, ¿puedes cambiar? Sus funciones principales incluyen el registro de contribuyentes mediante el Registro Nacional de Contribuyentes, RNC, permitiendo identificar a todas las personas y empresas que realicen actividades económicas y mantener una base de datos actualizada. Recepción de declaraciones juradas de impuestos, donde los contribuyentes informan sus ingresos, gastos y obligaciones fiscales de manera periódica, como todos lo conocemos. Está la declaración de ITEVIS, de IR2, IR1 y así sucesivamente. Fiscalización y auditoría de contribuyentes con el fin de verificar el correcto cumplimiento de las leyes tributarias y detectar posibles irregularidades. Cobros de deudas tributarias y aplicación de sanciones, incluyendo recargos, intereses y multa en caso de incumplimiento, así como procesos de cobro compulsivo si es necesario. Educación y orientación al contribuyente, promoviendo una cultura de responsabilidad fiscal y facilitando el entendimiento de las obligaciones tributarias. Desarrollo de servicios digitales para facilitar el cumplimiento tributario, reduciendo la necesidad de trámites presenciales y agilizando los procesos. También le voy a hablar sobre el Registro Nacional de Contribuyentes, RNC. El RNC es el mecanismo de identificación de todos los contribuyentes en la República Dominicana. Es obligatorio para personas físicas y jurídicas que realicen actividades económicas, ya que permite al Estado llevar un control organizado, eficiente y transparente de los contribuyentes. Se compone de personas jurídicas, la empresa y de la cédula de identidad, que es para la persona física. Plataformas digitales. La DGI ha desarrollado importantes herramientas tecnológicas para facilitar el cumplimiento tributario voluntario, modernizando el sistema y haciéndolo más accesible, rápido y eficiente. Estas plataformas permiten a los contribuyentes ahorrar tiempo, reducir errores humanos y cumplir con las obligaciones desde cualquier lugar sin necesidad de acudir físicamente a una oficina. La oficina virtual es la plataforma en línea para declaraciones y pagos. Esta está disponible las 24 horas del día, donde también se pueden consultar deudas, enviar formularios y actualizar información. SF, que son los comprobantes fiscales electrónicos, el sistema de facturación electrónica que sustituye el uso de comprobantes en papel, permitiendo mayor control, trazabilidad y reducción de la evasión fiscal. El portal de la DGI, dgi.gov.do, consulta de RNC, estado de declaraciones, validación de comprobantes e informaciones tributarias actualizadas para los contribuyentes. Servicios móviles y autoservicio para pequeños contribuyentes, facilitando el acceso a personas con menos recursos tecnológicos. Régimen especial. El sistema tributario dominicano contempla regímenes especiales para facilitar el cumplimiento, Gladys, lo puede cambiar, de ciertos grupos de contribuyentes, adaptándose a sus características, tamaño y capacidad económica. Estos regímenes buscan simplificar los procesos tributarios, reducir la carga administrativa y promover los sectores estratégicos de la economía nacional. Régimen simplificado de tributación RCT. Este es para pequeños contribuyentes con ingresos anuales menores de 8.233.207, con un pago fijo trimestral que simplifica el cálculo de impuestos y reduce la complejidad de las declaraciones. Zonas francas. Empresas establecidas en zonas francas gozan de exención de impuestos nacionales durante 20 años renovados, incentivando la inversión extranjera, la producción para la exportación y la generación de empleos. El régimen de turismo, incentivos fiscales para proyectos turísticos, ley 158-08, con el objetivo de impulsar este sector clave, atraer inversiones y desarrollar infraestructuras turísticas. El régimen agropecuario, tratamiento preferencial para el sector agrícola y ganadero, promoviendo la producción nacional, el abastecimiento interno y la seguridad alimentaria.
La puede cambiar. Importancia dentro del Estado. La administración y recaudación tributaria es importante, ya que permite al Estado tener los recursos necesarios para financiar el gasto público. Gracias a la recaudación de impuestos, el gobierno puede invertir en educación, salud, infraestructuras, carreteras, hospitales, escuelas y la seguridad ciudadana. Eh, Dentro de los retos actuales que tiene, a pesar de los avances del sistema tributario, enfrenta algunos desafíos: la evasión fiscal por parte de algunos contribuyentes, la informalidad en ciertos sectores económicos, la necesidad de seguir modernizando los procesos tecnológicos y la falta de educación tributaria en parte de la población. Esta fue mi parte, lo dejo con mi compañero. Sí, buenas tardes. Yo le estaré hablando sobre la evolución de la recaudación tributaria en la República Dominicana. Pero ¿quién habla? ¿Quién habla? Leonardo Núñez. Ustedes se presentan. No. Sí, perdón, Leonardo Núñez. Sí, yo le estaré hablando sobre la evolución de la recaudación tributaria en la República Dominicana, tomando como referencia los periodos de 2020 a 2025. Aquí, Gladys, puede poner la otra diapositiva. Aquí, como se muestra, en estos años hubo un incremento de un 89%, pasando de 483 billones a 913 billones, siendo su mejor año el 2021. Gladys, pon la siguiente diapositiva para ver el cuadro. El punto de partida fue el impacto del COVID-2019 en el año 2020. Aquí el crecimiento fue casi nulo, con apenas un 1%, debido a la pandemia. Se paralizó toda la actividad comercial, el turismo y el comercio. Pese a ello, la recaudación se mantuvo estable gracias a medidas administrativas de la DGI y el flujo de impuestos sobre bienes de consumos básicos. En este año, la recaudación resistió el choque externo más severo que se presentó en décadas, sin esta caer en terrenos negativos. Ya para el año 2021, que fue lo que llamamos el rebote histórico, la recuperación, este fue el mayor salto de periodo. Aquí estuvo la reapertura económica, la reactivación del turismo y los planes del estímulo y la mejora de fiscalización digital, impulsado por la recaudación a 607.400 millones. Esto refleja tanto la demanda reprimida como la resiliencia del aparato tributario dominicano. En este año, la recuperación fue más rápida y profunda que en la mayoría de los países de la región. Para el año 2022 hubo una consolidación más moderada, ya que aquí hubo un crecimiento de un 8.1 alcanzado a los 656.800 millones. Este fue un ritmo más pausado y normal, ya que se fue reflejando una fase de normalización. Influyó la presión inflacionaria global, la guerra Rusia-Ucrania, alza de petróleo, que enfrió la demanda interna en el segundo semestre. Aquí hubo una normalización saludable tras un año excepcional sin retraso. Para el segundo impulso, que fue el año 2023, este fue un nuevo salto significativo de hasta 765.800 millones, impulsado por el crecimiento del sector servicio, las exportaciones de zona franca, el fortalecimiento de la fiscalización electrónica de la DGI y el mayor dinamismo del mercado laboral formal. En este año, la base tributaria se amplió
y no solo subieron los precios. Para los años 2024-2025, que se le conoce como la madurez del crecimiento, estos 2 últimos años se mostró un crecimiento sostenido para ritmo más mesurado de 846.500 en el 2024 y 913.800 para el 2025. Esto es característico para economías que alcanzan un nivel de madurez en su sistema tributario. El sector minero fue el principal motor para el año 2025. Para estos años, el crecimiento sostenible fue superior al promedio regional, ya que se mantuvo con 63 meses consecutivos superando las metas. En conclusión, los datos revelan un sistema tributario en expansión progresiva. Resistió una pandemia, protagonizó una recuperación Se dejó de histórica. compartir, chequen bien. Gladys, sí. Un segundo, que fue que me sacó el internet. Ahí Sí. se ve. Todavía no. Todavía. Voy a eso. Que Todavía. el internet fue que me hizo, me sacó del aire. Partido. Bueno, en conclusión, los datos revelaron que el sistema tributario está en expansión progresiva, resistió a una pandemia, protagonizó una recuperación histórica y se consolidó un crecimiento ininterrumpido. El aumento de la presión tributaria, sí, ahora sí. El aumento de la presión tributaria del 13.9 al 15.6% del Producto Interno Bruto. Eso fue en el año 2021. Lo que indica que el Estado recauda más en términos relativos. Señal de mayor formalización económica y mejor gestión fiscal, no solo en crecimiento nominal, sino por inflación. Hasta aquí mi parte. Puede cambiar, Gladys. Buenas tardes, le habla Carolina Martínez. Yo le voy a hablar sobre los desafíos del sistema tributario dominicano. El sistema tributario dominicano tiene que enfrentar diferentes desafíos. Dentro de los más destacados podemos mencionar la alta participación de la informalidad en el país. Es uno de los principales desafíos que enfrenta el sistema tributario dominicano. Esto reduce la recaudación del impuesto, afecta los recursos del país para la aplicación de las políticas públicas y es una competencia desleal para las empresas que están formalizadas. La informalidad laboral le cuesta al gobierno dominicano aproximadamente 1/3 del Producto Interno Bruto anual. Otro desafío es el nivel de educación de los contribuyentes. El nivel de conocimiento del sistema tributario limita el cumplimiento fiscal y debilita el sistema, lo que genera tensión y evasión, requiriendo mecanismos formativos para fomentar la educación tributaria. También está la evasión y elusión fiscal. La evasión y elusión fiscal son acciones fraudulentas para evitar el pago parcial o total de las obligaciones tributarias. Este acto influye significativamente la capacidad recaudatoria del Estado para financiar los servicios esenciales del país. También están las exenciones. Las exenciones aumentan la productividad en un sector o región en específico, pero disminuyen la recaudación del país. Siguiente, por favor. Gladys, la próxima. También le voy a hablar sobre las principales reformas tributarias recientes y también cogí algunas que fueron relevantes. Voy a empezar en el año 2011, se creó la ley número 130-11, fue creado con el objetivo de aumentar la recaudación y cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. Se modificó el artículo 297 del Código Tributario, donde incrementó el impuesto sobre la renta a personas jurídicas domiciliadas en el país a un 29% sobre sus rentas netas gravables desde el ejercicio fiscal del 2011.
En el artículo 309 le dio la facultad a las personas jurídicas para que actúen como agentes de retención cuando paguen o acrediten. Se creó el artículo 12, donde estableció un impuesto de un 1% anual a los activos financieros productivos netos, como banco múltiple y asociaciones de ahorro y préstamo. Se creó el artículo 14, donde se implementó un impuesto como régimen simplificado para el pago de impuestos sobre la renta a los casinos de juegos que están legalmente establecidos. Se basó por la cantidad de mesas que poseían. Se pagaba mensual 32,000 pesos si poseían de 1 a 15 mesas. 37,500 pesos mensual si poseían de 16 a 35 y 50,000 pesos mensual si pasaban de 36 en adelante. En el 2012 se creó la ley 253/12 sobre el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado, modificando el artículo 270 de la ley 1192, estableciendo que los contribuyentes no residentes o no domiciliados en el país pagan el impuesto sobre la renta de fuentes dominicanas. También se modificó el artículo 32 de la ley 5707, donde se elimina la exención del impuesto sobre la renta a los ingresos que son creados por la venta y generación de la electricidad, como agua caliente, vapor, creado a base de fuentes de energías renovables. También se modificó el artículo 287, estableciendo que para calcular la renta neta imponible se debe de restar a la renta bruta las deducciones admitidas que fueron incurridas para obtener esa ganancia. Los gastos que son deducibles son gastos por intereses, primas de seguro, depreciación, cuentas incobrables, entre otros. Del artículo 297, establecieron nuevas tasas y escalas para calcular el impuesto sobre las rentas personas físicas domiciliadas en el país. El artículo 343 sobre los bienes exentos, se implementó una lista de bienes exentos del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios ITEVIS cuando sean transferidos o importados, animales vivos, leche, embutido, alimentos infantiles, entre otros. En el artículo 344 sobre los servicios exentos, se creó una lista de servicios exentos cuando sean por aprovisionamiento, como servicios financieros, servicios de salud, servicios educativos, servicios funerarios, entre otros. En el 2019 se promulgó el decreto 265/19. Este decreto fue uno de los cambios más importantes en este año. Fue creado para simplificar el cumplimiento tributario de micros, pequeñas empresas y personas físicas. Se estableció el régimen simplificado de tributación, el cual constó de dos modalidades donde los contribuyentes podían acogerse: RST compra y RST ingreso. Para acogerse a este régimen debían de cumplir para el RST compra, las compras no debían de exceder de 40 millones y el RST ingreso 8.700.000. Ya se ha modificado debido a la inflación. En el 2020 se instauró la ley 222/20, modificando la ley de presupuesto para hacer cambio en el presupuesto nacional y tomar las medidas necesarias en los sectores como la salud, economía, debido al gran impacto que ocasionó la pandemia del COVID-19. Se modificó para implementar una amnistía fiscal y facilitar la regularización de las deudas tributarias que se encontraban en proceso de cobro sin importar el impuesto debido a la pandemia. En el 2022 se efectuó la ley 1222 sobre el reembolso o compensación del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios ITEVIS para exportadores cuando en el ejercicio de su operatividad tengan saldo a favor en su declaración de ITEVIS, y también estableció los requisitos que deben de cumplir para que este suceso ocurra. En el 2023 se implementa la ley 3223, que establece el uso obligatorio de la factura electrónica en todo el país, estableciendo plazos y facilidades fiscales a los contribuyentes. Su objetivo es regular el uso obligatorio de la facturación electrónica en la República Dominicana, establecer el sistema fiscal de facturación electrónica y sus características,
establecer los plazos de entrada y las facilidades fiscales que les serán otorgados a los contribuyentes que se acojan a este sistema. La última fecha para que los pequeños micros contribuyentes y personas físicas implementen la facturación electrónica es en mayo de este año, o sea, de 2026. En el 2024 se implementó la ley 2524 que modificó el artículo 11 de los responsables de la solidario de la obligación tributaria, estableciendo que son solidariamente responsables de la obligación tributaria de los contribuyentes, los padres, tutores, curadores de incapaces y en general los mandatarios con administración de bienes, los síndicos, liquidadores y representantes de quiebra, los socios en caso de liquidación o término de hecho de sociedades, entre otros. En el 2025 se implementó la ley 9825 sobre residuos sólidos. Esta disposición legal establece un nuevo pago obligatorio para todas las personas jurídicas destinado al presupuesto de la Seguridad Nacional. Los montos van por el rango de ingreso de 0 a 1 millón, tienen que pagar 3,000 pesos. De 1,000,001 a 10 millones, 6,000. De 10,000,001 a 25 millones, 20,000. De 25,000,001 a 50,000 millones, debe de pagar 155,000 pesos. De 50,000,001, debe de pagar 260,000 y de 100 millones.1 en adelante debe de pagar 675,000 pesos. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Bien. Entonces, vamos a evaluarlo. José Rosario. José Sí, Rosario. sí. Fortaleza y debilidades de esa profesión. Bueno, la fortaleza, veo que la posición fue clara acerca del sistema tributario dominicano. Desmarque su cámara. Un momentito, profe. Un momentito. Eh, ¿Me ve? Nada, Todavía. ahí, Ahora sí. ok. Le estaba diciendo, la fortaleza, veo que su exposición fue clara acerca del sistema tributario dominicano. La debilidad, como ahorita, el internet, que a veces se entrecortaban las palabras en muchos, quizás, y a veces no se entendía, no se terminaba de entender lo que estaban exponiendo. Pero creo que fueron claros en lo que es el sistema tributario de la República Dominicana. ¿Usted leyó esa presentación cuando ya la subieron? No, no la ley. ¿De qué se trató la presentación? Se trató de sistemas tributarios dominicanos, cuál es su origen, cuáles son las reglas, cómo nació y qué impuestos, la definición de cada impuesto y qué se cobra y cada ley que sustenta el sistema tributario dominicano. ¿Cuál fue el origen que ellos mencionaron? Eh, déjame ver, fue muy adelante esa parte, no me acuerdo bien. Rápido, porque hay más gente que quedó. Y no me acuerdo muy claro que, como le dije, hubo mucho lo que hablaron, pero en sí no me acuerdo de esa parte. Del 1 al 10, ¿cuánto usted le da a ese grupo? Yo le doy un 8.5. Está bien. Maestro, perdone la interrupción. Sí. eh, y es sobre la pregunta que usted hace sobre si leyeron el del trabajo. Estos dos últimos trabajos se subieron apenas hace un rato. O sea, realmente ninguno de los estudiantes tuvo tiempo de Pero leer está, pero está, los dos Pedro, trabajos. está bien. Yo no estoy diciendo que no, yo estoy sencillamente haciendo la pregunta.
Ya, Yajaira Cava. Yajaira. Buenas. Fortaleza y debilidades de la presentación. Entiendo que fue una muy buena presentación, se supieron explicar. Y una de las debilidades, entiendo que como todos los grupos, ya que todos no tenemos la misma conexión a Internet, puede que suceda en cada uno de ellos. Lo tuve que quitar porque Pero siempre cuando yo le digo de me debilidades, pregunta. es del contenido, Para TikTok no me estamos. mencioné internet, porque eso, sino del contenido de la presentación. Me te pregunto, entonces, Sí, yo puedo por favor, buscar la forma de... por favor. Entonces, cuando yo le digo fortaleza del contenido, de la estructura, ustedes ven, no de que el internet, eso no, olvídense de eso, de la estructura, de la presentación, del contenido, de los conceptos. Fortaleza y debilidad. Bueno, entiendo que una de las debilidades que tuvieron fue que tuvieron su presentación en dos partes y eso afectaba un poquito el tema del tiempo y demás. Bien, qué otra debilidad tuviste, Yajaira? Entiendo que ninguna otra. ¿Puede hablar un poco sobre el sistema tributario dominicano? Bueno, ellos mencionaban sobre el sistema que sus principales funciones del sistema están el órgano rector, los organismos recaudadores, dentro de ellos la Dirección General de Impuestos Internos, la aduana y TCS. También ellos mencionaron que tienen principio de legalidad, principio de igualdad y creo que principio de capacidad contributiva mencionaron también. Eh, ¿Tú pudiste leer la presentación de manera anticipada? No, no Sí, pude leerla, maestro. perfecto. Del 1 al 10, ¿cuánto tú le das el 9. Rosauri Cordero? Sí, dígame, maestro. Fortaleza y debilidades de esa presentación. Bueno, como dijeron mis compañeros, yo entiendo que el grupo tuvo buen dominio del tema y que se estuvieron a explicar. Y entre las debilidades, como dijo mi compañera Yajaira, el hecho de que tuvieron que cambiar las de diapositiva, eso también, eso le jugó en contra. Habla sobre el sistema tributario. ¿Cuáles son los principales tipos de impuestos? Según lo que ellos explicaron, están los impuestos directos, los indirectos, los reales y los personales. También hay otros tributos. ¿Cuáles son los impuestos reales? Los impuestos reales son los que se aplican independientemente de si hay de la capacidad de la persona, sino de lo que cuesta lo que sea que se está tasando. Por ejemplo, un ejemplo de eso es el IPI, que va a basar no de la ganancia, no de lo que tenga la persona, sino de lo que cuesta la vivienda o el edificio. ¿Cuánto es la tasa que se cobra para el IPI? La tasa, por lo menos a lo personal, me parece que es un 1% de lo que se excede de los 10 millones y algo que está establecido actualmente. ¿Tú sabes cómo se calcula el IPI? Se supone que después de que se excede de los 10 millones, a esa parte que se excede es lo que se le aplica el 1%. Del 1 al 10, ¿cuánto tú le das al grupo? Un 9. Bien. Eric Campos. Eric Campos. Aquí, señor. Sí, tu cámara. No tengo cámara, señor, lo siento. ¿Y en qué tú lo estás haciendo? En mi computadora, pero no tengo cámara, es una computadora de escritorio, no es una laptop. Claro, pero se supone que, ¿cómo que no No, tiene? no, no tiene, o sea, no tengo cámara. Bueno, Es una pantalla normal y una computadora de escritorio, no tengo, no, bueno.
Está bien, ok. Para la próxima, te hago Sí, la sí. pregunta cuando tenga la pantalla. Alba Espinal. Qué bueno que, ¿verdad? Que le marquen sus cosas, porque Aquí estoy. Alba, Sí. fortaleza y debilidades. Bueno, una debilidad fue como mi compañera comentó ahorita, que las diapositivas estaban divididas, pero en la otra parte entiendo que lo hicieron bien. Eh, ¿Tú pudiste leer la presentación? No, porque fue ahorita que ellos lo enviaron por el grupo. No, está bien. No Ujú. sé si la presentaron ahorita. Yo estoy preguntando. Del 1 al 10, ¿cuánto tú le di? Tú le das el grupo. Un 9. Ok, perfecto.